Betty Blue, el fuego interno, la libertad desbordante y el amor desenfrenado. Hola cinéfilos y amantes de historias que nos sacuden el alma. Hoy quiero compartir con ustedes una película muy especial. Me refiero a Betty Blue, una obra maestra francesa de culto de los años 80 que continúa cautivando e inquietando a los espectadores. Este largometraje es una aventura emocional intensa que nos sumerge en las profundidades de la pasión, el deseo indomable y la locura que a veces acecha en las sombras de una entrega absoluta. Para aquellos que buscan una dosis de espiritualidad en el séptimo arte, esta cinta tiene mucho que ofrecernos. En ella encontramos una exploración de temáticas existenciales complejas, como la búsqueda de sentido, el vacío interior, el aferrarse a una ilusión y el alto precio de romper con las convenciones. Les advierto desde ya que no es una película complaciente ni fácil de digerir, pero precisamente ahí yace su magia y su poder transformador. La historia nos presenta a Betty Beatrice Dalle, una joven enigmática, de una belleza casi salvaje, cuya inestabilidad emocional marca el devenir de la trama. Ella conoce a Thor Jean Hugues Anglade, un trabajador humilde de mediana edad que escribe en sus ratos libres, y la chispa entre ambos enciende un romance volcánico que lo consume todo. Betty y Thor se alejan de la sociedad para vivir su amor en la costa francesa, rodeados de la naturaleza y aislados del mundo mundano, pero el carácter impulsivo y errático de Betty, sus cambios bruscos de ánimo y sus arrebatos incontrolables, comienzan a sembrar semillas de duda y temor en el alma de Thor. A medida que la relación avanza, él se enfrenta a la cruda realidad. Betty no es una mujer ordinaria. Su fuego interior es tan intenso que amenaza con devorarlo a él y a todo lo que lo rodea. Sin embargo, Thor no puede renunciar a amarla, pues se ha convertido en su obsesión, en su ancla y en su infierno personal. El director de la película, Jean-Jacques Beineix, utiliza un estilo visual impactante, con una paleta de colores saturados y una cámara que roza el voyerismo, logrando que nos sintamos partícipes de la intimidad tórrida de los protagonistas. Además, la banda sonora, cargada de melancolía y sensualidad, acentúa perfectamente los momentos más conmovedores. Betty Blue es mucho más que una simple historia de amor obsesivo. Es una reflexión sobre el anhelo de libertad en una sociedad que nos asfixia. Betty es un espíritu rebelde que no está dispuesta a encajar a la fuerza en el molde que los demás le han preparado. En cierta forma, ella representa una fuerza primordial que lucha por escapar de su jaula, por ser sincera con su caos, aunque tenga que pagar un precio doloroso. Thor, al inicio un personaje más contenido, va transformándose bajo la influencia de Betty. Descubre que el amor es algo que puede incendiar tu alma y llevarte al paraíso o al precipicio. Su intento por estabilizar a Betty se convierte en una misión imposible, pero al mismo tiempo es lo que le da sentido a su vida. Sin embargo, como espectadores podemos preguntarnos si Thor realmente ama a Betty como ella es, o simplemente ama una imagen idealizada que proyecta sobre ella. La película no tiene un final feliz, o al menos no en el sentido clásico. Nos deja con un sabor agridulce y un nudo en la garganta. En este punto cada espectador puede encontrar su propia interpretación. ¿Es Betty Blue una oda al amor salvaje que desafía cualquier límite? ¿O es un cuento con moraleja que advierte sobre los peligros de perder el control? Quizás la respuesta es que se trata de ambas cosas, y en esa ambigüedad reside su mayor poder. Les recomiendo Betty Blue si tienen el corazón abierto a las historias que sacuden. Prepárense para sentir una amalgama de emociones, pasión, deseo, tristeza, rabia y sobre todo, una profunda inquietud que resonará en ustedes mucho después de ver la última escena. Y para aquellos que buscan experiencias cinematográficas que les lleven a preguntarse por su propia existencia, sin duda esta película les abrirá nuevas ventanas en la mente y en el alma. No olviden dejarnos sus impresiones en los comentarios. Y si les apasiona el cine con trasfondo espiritual, suscríbanse a nuestro canal para recibir muchas más recomendaciones.